Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la sesión primera. Estamos en la semana uno, estamos recién comenzando y es importante, antes de iniciar formalmente, decir algunas cosas que pueden servir como reglas o normas de comportamiento, ¿verdad? Ah, la primera, la principalísima, es que ustedes han de saber que la asistencia a las reuniones, tanto virtuales como presenciales, tiene un carácter obligatorio, lo que significa que deben asistir. Ello implica que cuando no puedan asistir por alguna circunstancia justificada, tendrían que solicitar, digámoslo así, ya sea el permiso o la aprobación. Es decir, hacerle saber pues al docente de que no van a poder estar o que no pudieron estar. Y en algunos casos va a ser necesario justificarlo. Ello es así porque en el rol que desempeñarán ustedes y que actualmente desempeño yo como abogado representando personas en juicio, de repente se nos convoca a audiencias en los tribunales y si nosotros no llegamos o incluso cuando llegamos pasada la hora, eso trae consecuencias que son negativas tanto para nosotros como para las personas que representamos. Entonces es importante desde ya generar esa, digamos, esa conducta, ¿no? O ese patrón de responsabilidad y de puntualidad también, en el sentido de que si no podemos asistir a una audiencia, pues tenemos que justificar la razón por la que no podremos llegar o la razón por la que no pudimos llegar para que se pueda reprogramar. De lo contrario, las consecuencias son muy perjudiciales. Bien, luego es importante participar también. Eh, Cada vez que yo esté explicando algo, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o incluso algún comentario que desea compartir con los demás, es libre para hacerlo. De hecho, es importante que lo haga, que, digamos, pierda ese temor a veces natural de hablar, de preguntar, de comentar, que lo pierda y que digamos, se familiarice con las intervenciones, ya que esa es otra de las conductas que se espera de nosotros como abogados en ejercicio en los distintos tribunales. Bien, lo otro que resulta de la mayor importancia también es que antes de venir a las sesiones, tanto virtuales como presenciales, usted se tome el tiempo para leer los materiales o los contenidos que han sido preparados de antemano y de esa forma usted tenga una idea más o menos exacta de qué es lo que se está discutiendo, cuál es el tema que se está tratando. Ya usted ha leído de antemano los artículos en el código, los comentarios en algún libro, las resoluciones judiciales que hacen referencia a esa institución jurídica, y eso va a permitir que su aprendizaje sea más sólido, que su aprendizaje sea más consistente, que usted sepa de lo que se está hablando por parte del profesor o de algunos compañeros, y de esa manera, repito, usted en realidad construya su aprendizaje a partir de estos saberes previos que obviamente lo va a adquirir mediante la lectura. Yo siempre he pensado de que un abogado a quien no le guste leer escogió una carrera equivocada. Nosotros nos fortalecemos, nos hacemos mediante la lectura y debemos leer bastante y la lectura debe ser una parte integral de lo que hacemos cada día. Bien, dicho eso, me gustaría
compartir. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes la pantalla. Y vamos a ver si esto lo podemos poner por aquí. Vamos a ver si lo logramos. Ok. Bien. ah, lo otro que les quiero pedir es de que si de repente ustedes ven que algo está fallando, ah, por ejemplo, no están viendo lo que según yo se está proyectando en pantalla, ah, vamos a ver, me lo hagan saber. Porque definitivamente yo no podré darme cuenta de si hay alguna falla o si algo no está resultando bien, a menos que me lo hagan saber. Bien, vamos a ver, tenemos aquí algunos participantes ya, quiero ver. Tenemos a Angelin, Carlos José, Cristian, Daniela, Edson, Catherine, Lisbeth, Lucía, Luis Mario, Natalie. Tenemos dos Natalie, Priscila, Sara, Jackson y Jenny. Vean, me van a disculpar, pero lo que sí no resulta aceptable, en lo más mínimo, es que usted simplemente se conecte y se vaya a saber para dónde. Eso no es aceptable, eso no se podría, digamos, permitir o tolerar. De tal suerte que si de repente yo menciono su nombre y le pido que conteste alguna pregunta, que lea algo en la pantalla o en su código, o que haga algún comentario, pues usted tendría que responder, ¿no? Tendría que hacerlo. Si yo le hago un segundo llamado o incluso un tercer llamado, es muy probable que yo lo saque de la sesión, porque eso evidenciaría que en realidad usted no está. Y eso tampoco, repito, resulta aceptable bajo ninguna óptica. Si usted, digamos, no puede estar en la sesión, simplemente no se conecte y punto. Pero no pretenda, digamos, como que dice, ser listo simplemente conectándose y luego abandonando el espacio virtual. Eso, repito, no es aceptable. Bien, vamos a partir de una, digamos, de una premisa, y la premisa es de que efectivamente, y tal como se los dije anteriormente, ustedes sí han leído algo, tal vez no la totalidad de los contenidos, pero por lo menos algo, y vamos a partir de que ustedes ya traen algunos materiales ya analizados, ya leídos, ya estudiados. Vamos a asumir que eso es así. Y vamos a comenzar cada sesión con un, digamos, un espacio por si tienen alguna pregunta. Porque de repente, a lo mejor usted en sus anotaciones, en su cuaderno, ha hecho algunos escritos, ha escrito algunas preguntas, y si usted tiene algunas preguntas, las puede formular desde el principio. En ese orden de ideas, quisiera preguntarles a todos si alguno tiene alguna pregunta, cualquier pregunta que se le ocurra hacer. Vamos a ver, a la una. Buenas tardes, licenciado. Hola, hola, buenas tardes. Dígame, le ¿Me escucho. escucha? Sí, 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 perfectamente. Natalie soy Herrera, ¿verdad? sí, Natalie. Ok, correcto. muy bien. Yo estuve revisando a lo largo de este últimos 2, 3 días el contenido de la semana y estuve viendo las notificaciones de ciertas actividades que usted iba Sí, como subiendo, sí, pero me llamó la atención una en especial. Bueno, mi primer pregunta, yo lo iba a dejar para más después, sí iba a explicar como la dinámica del cómputo, sí. pero la duda esencial que tengo es que habilitó como un cuestionario que decía previo a examen virtual.
a examen verbal, perdón. Entonces ahí aparecía que no había ni fecha límite ni intentos límites y que cada vez que usted ingresara iban a hacer 5 preguntas diferentes, pero iba a ser como para estudio. Entonces yo tenía la duda si eso era para estudiar desde que lo subió o ahora daría la indicación. Muy bien. Bien, primero vamos a aclarar que de acuerdo con el sistema que tenemos como universidad para la evaluación de los aprendizajes, nosotros tenemos tres bloques de aprendizaje. Y en cada bloque tenemos digamos, tres notas que publicar, tres números, porque lamentablemente todavía tenemos un sistema de cuantitativo, ¿no? De 0 al 10. Entonces tenemos tres prácticamente calificaciones que incorporar al sistema. Yo creo que eso ustedes lo saben porque así ha sido y no hay ningún cambio. Lo único es que en el caso de esta asignatura en particular, cada una de esas notas está dividida en dos. O sea, el laboratorio uno, el laboratorio 2 y el parcial se forma con dos actividades, a veces tres. Y si el laboratorio equivale al 30%, el laboratorio uno, el laboratorio 2 otro 30% y el parcial el 40%, de repente habrá una actividad que corresponde al laboratorio uno y que lleva el 15% y otra actividad por el otro 15%. Y así se completa el 30%. Lo mismo con el segundo laboratorio. De repente hay una actividad que vale el 10% y otra que vale el 20%. Y así se completan los 30 puntos o porcentajes del laboratorio 2. Y lo mismo con el parcial. Por ejemplo, el parcial podría estar dividido en tres actividades. Una que vale el 10%, otra que vale el otro 10%, ya van 20, y otra que vale el 20%. Ahora, indefectiblemente, una de esas actividades es una prueba objetiva, indefectiblemente, porque, en mi humilde opinión, está bien actividades colaborativas en equipos de tres, en equipos de cuatro, de cinco, en parejas. Está bien, pero no por la totalidad de la nota. Es decir, por una parte de ella está bien. Y de hecho hay actividades que se han programado así. Pero otra parte tiene que ser, en mi opinión, una evidencia individual del aprendizaje cognitivo que usted ha ido alcanzando gracias a su estudio personal, gracias a que usted ha dedicado tiempo para poder leer los materiales. Entonces, con eso en mente, ya tenemos dos actividades que equivalen al laboratorio uno, porque lo otro es que prácticamente cada 2 semanas hay una prueba de estas. O sea, tenemos unas semanas, digamos, para una actividad y la otra semana para la prueba objetiva. Y así, de repente ya tenemos que hacer otra actividad. Prácticamente cada 15 días tenemos que hacer una de estas pruebas. Entonces, ya tenemos programadas y aquí lo pueden ver ustedes en el material. Vamos a mostrarlo directamente en la... Aquí está. Vamos a ver. Tenemos aquí en el bloque uno. Vaya, tenemos este material, que es un material para que ustedes lo puedan leer. Vamos a ver qué se me hizo. Es que esto me está tapando aquí. Quiero ver si lo puedo mover para abajo. Aquí que se quede. Ok, tenemos aquí esta que es prácticamente una presentación relacionada con los procesos declarativos que ustedes tendrían que leer. Lástima que esto no, yo sí lo puedo, pero no me deja que ustedes lo puedan ampliar. Ah,
Esto, por supuesto, es una presentación que ustedes tendrían obviamente que leer, ¿verdad? Ah, también tenemos pues la programación de las clases, aquí en clases en vivo, y tenemos también la actividad. Vamos a ver. Ok, vean, tengo un problema ahorita. Me está indicando la plataforma, y eso yo no lo sabía, honestamente, que solo tenemos 10 minutos más para esta sesión. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Cuando la sesión termine, por causa del tiempo que concede, la vamos a iniciar otra vez. O sea, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Una vez que termine la sesión, la vamos a iniciar de nuevo. ¿De acuerdo? Así que no vayan a pensar que ya terminó y que ya no va a haber más actividad. Vamos a reiniciar la sesión una vez que ésta termine. Ok. Bien, aquí tenemos, les decía yo, una actividad que es la que les voy a explicar ahorita. Es una actividad que se titula Casos Prácticos. La idea de esta actividad es que nosotros podamos, en equipo de 3 participantes, preparar un informe técnico, un informe técnico. Lo van a hacer colaborativamente en un archivo de Microsoft Word que será creado y editado en la nube. Entonces, a ese archivo de Microsoft Word, los 3 integrantes del equipo y también el docente van a tener acceso y van a tener permiso para poderlo leer, pero también para poderlo editar, o sea, para poder trabajar en él. Entonces, ese documento de Microsoft Word lo van a guardar, por supuesto, le van a poner su nombre y lo van a ir grabando poco a poco según lo vayan trabajando. Y cuando lo terminen, van a descargarlo en formato de PDF, y cada uno de los integrantes, ojo, eso tal vez sea nuevo para ustedes, pero no se va a delegar a uno de los integrantes del equipo para que envíe el documento. No, 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 no. Cada persona lo va a enviar. Claro, el documento va a ser el mismo, porque lo han trabajado entre los 3. O sea, no es que va a ser un documento diferente por cada persona, no, va a ser el mismo, pero cada uno lo tiene que enviar al buzón que está aquí abajo donde dice subir evidencia. En esta parte de aquí, usted va a subir llamémosle, la evidencia del trabajo que usted ha realizado. Aquí está. Sube aquí tu escrito técnico sobre casos prácticos. Y esto es lo que equivale al 15% del laboratorio 1. Sin embargo, es importante que sepa de que no es el archivo el que va a subir, el archivo PDF que ha descargado. No es ese archivo el que va a subir, sino que usted va a subir o a compartir, mejor dicho, un enlace, un vínculo, un link que permita ver o descargar ese archivo en la nube. O sea, a estas alturas estoy seguro que usted ya tiene un depositorio, un almacén, un lugar donde usted guarda y comparte archivos en la nube. Podría ser OneDrive, a lo cual usted tiene derecho como estudiante de la universidad. Tiene una cuenta que usted la paga, ¿no? Como estudiante de la universidad. Puede ser Google Drive, que este le da 15 gigas gratuitos en cualquier cuenta que tenga de Gmail. Puede ser Dropbox o cualquier otro sitio que permita guardar y compartir archivos en la nube. Entonces, usted lo que va a hacer, repito, es descargar
el archivo PDF y luego subirlo a la nube, a Google Drive, a OneDrive, a Dropbox o Corv o Mega o cualquier otro, no importa. Y el enlace usted lo tendría que compartir en la tarea, que es aquí. En esta parte de aquí es donde usted va a compartir, y aquí lo dice, una URL de página web, o sea, el enlace. Pero, ojo, ah, es importante que usted se asegure de quitarle cualquier bloqueo, cualquier candado que tenga ese archivo. Por ejemplo, en Google Drive, los archivos normalmente están bloqueados, están bloqueados, no se permite su acceso a menos que usted lo conceda previamente. Entonces, mire, no es nada más chocante que querer ver un trabajo hecho por ustedes para poderlo evaluar y de repente encontrar, necesitas permiso, no puedes acceder a este archivo. Contacta al creador del archivo para que te dé permiso y puedas accesar. No, 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 eso no, no. Usted tiene que asegurarse de antemano que cuente con los permisos correspondientes. Bien, entonces, ¿cómo van a hacer este trabajo de los casos prácticos? Mire, aquí lo dice, mire, en la evidencia a entregar dice, vamos a ver, trabajarás colaborativamente, presentarás individualmente un documento que exponga, fíjense bien, la situación del caso, los hechos relevantes, las partes involucradas y el marco legal aplicable. El caso será seleccionado después de realizar una búsqueda en el sitio web Centro de Documentación Judicial. Y aquí hay un enlace. En esta parte de aquí, quiero ver si me da esto otro. Permítame un segundo. Ok, aquí sí puedo mostrar esto. Entonces, aquí usted puede encontrar un enlace para poder llegar a ese lugar. De hecho, lo vamos a hacer ahorita, aquí. Entonces, este es uno de los sitios, llamémosle preferidos, más útiles que un abogado pueda tener. Es decir, es la plataforma o el Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, usted puede venir a este lugar y aquí donde dice buscar, en esta parte de aquí donde dice buscar, ah, usted hace clic y vamos a ver esto. Aquí, donde dice jurisprudencia, que es la primera de las opciones, usted hace clic aquí y luego usted puede poner aquí, por ejemplo, proceso declarativo. Aquí lo acabo de poner, proceso declarativo. Entonces, una vez que usted hace eso, ah, usted incluso puede decirle cuántos registros quiere que le muestre la plataforma, puede ser 50, 100, hasta 300, y le da aquí donde dice búsqueda libre. Una vez que usted hace eso, le van a aparecer en la parte inferior, vamos a ver, ahorita está trabajando, le van a aparecer, digamos, resoluciones judiciales donde se menciona el término proceso declarativo, que fue el que usted escribió en el cuadro anterior. Entonces aquí le van a aparecer, repito, resoluciones donde aparece la frase proceso declarativo, que fue la que usted recién escribió. Entonces, lo ideal aquí es que busquen, digamos, materia constitucional, probablemente no, pero busquen, por ejemplo, materia civil y mercantil, como en este caso, quiero ver, aquí.
como en este caso, ¿ves? Materia civil y mercantil. Aquí hay otro, materia civil y mercantil. Aquí hay otro, materia civil y mercantil. Bien, van a disculpar este inconveniente. Para mí resulta nuevo. Pensé que todavía tenía esa suscripción que me permitía más tiempo. Pero bueno, de todas maneras estamos familiarizándonos todavía con esta situación. Bien, les decía y voy a comenzar a compartir pantalla de nuevo. Aquí estamos. Ok. Ok. Les decía que en el sitio de la Corte Suprema de Justicia, ustedes van a buscar algún caso en el cual se haya resuelto sobre algún proceso declarativo. No importa si el proceso es común o es abreviado, lo que importa es de que sea un proceso declarativo y en base a eso, ustedes van a, digamos, a incluir en este informe, en este escrito que ustedes van a preparar, básicamente, como lo dice esta parte aquí, donde dice evidencia a entregar, digamos, la situación del caso. Aquí en esta parte de aquí, la descripción, ¿ve? Aquí aparece la situación del caso, los hechos del caso, las partes involucradas y las disposiciones legales que resulten aplicables. Ah, también dice incluir una sección. Eso dice en esta parte, una sección en la que se analice y fundamente la elección del proceso, citando las leyes pertinentes y la jurisdicción aplicable, que en este caso, la jurisdicción aplicable es la misma resolución que ustedes están leyendo. Y aquí aparecen pues algunas de las, digamos, de las directrices con relación a este escrito. Ahora, este documento ustedes lo van a presentar en la medianoche del domingo en que finalice la semana 2, o sea, de este domingo al otro. Tienen prácticamente 15 días para poder trabajar con esto y se les va a entregar el enlace el enlace o el vínculo para que ustedes puedan accesar a este archivo. Pero vamos a, ahorita mismo, vamos a pedirles que ustedes puedan, por afinidad, integrarse ya en los equipos. O sea, son equipos de 3 personas cada uno. Y estamos permitiendo que lo hagan por afinidad. Entonces, bueno, aquí quiero ver. Me imagino que ustedes tienen forma de comunicarse entre sí por WhatsApp, ¿no? Entonces, ahorita comuníquense entre sí por WhatsApp, formen los equipos y en el grupo de WhatsApp, allí ustedes envían el listado de los 3 integrantes del equipo. Entonces, repito, ustedes se comunican entre ustedes por los medios que estimen conveniente, por teléfono, por WhatsApp, por Instagram o como ustedes lo hacen, Messenger, mensaje de texto. Y luego me hacen saber en el grupo de WhatsApp, aquí en este grupo, la manera en que están conformados o en que van a quedar conformados los equipos. Ello para poderles hacer llegar el enlace del archivo de Word en el cual ustedes van a trabajar. Bueno, repito, de lo que se trata
es de hacer un documento, insisto, en el cual ustedes van a comentar lo que han aprendido de la lectura de un caso. Por eso dice el tema de la actividad, casos prácticos. Y es obvio que es un caso práctico porque es algo que llegó a los tribunales. Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que tiene la calidad de demandante, una persona que tiene la calidad de demandado. Tenemos evidencias que el demandante presentó para poder justificar su pretensión. Tenemos la pretensión misma, es decir, qué es lo que el demandante quiso o quería o qué es lo que él pedía en su demanda. Tenemos también, por supuesto, un escrito de demanda. Probablemente tengamos un escrito de contestación de la demanda, tengamos pruebas ofrecidas por el demandado, las que llamamos pruebas en el ámbito penal de descargo, ¿no? Es decir, pruebas de que yo no he hecho eso que me están acusando. Entonces tenemos a veces testigos, tenemos a veces peritos, tenemos la realización audiencias que fueron necesarias para resolver ese conflicto. Tenemos una resolución también por parte del tribunal. Y todo esto ustedes lo van a encontrar en ese documento, es decir, en la resolución que ustedes busquen en el Centro de Documentación Judicial de la Corte, que como les repito, aquí ustedes pueden encontrar el enlace para llegar al Centro de Documentación Judicial y allí descargar de la manera que ya les expliqué, ¿no? Cuando usted viene aquí a la sección de búsquedas, en esta parte de acá, y hace clic en jurisprudencia, y luego en esta parte de acá, usted escribe para el caso nuestro, proceso declarativo. Aquí en esta parte se escribe proceso declarativo y después de hacer clic en este botón que dice búsqueda libre, ahí le van a aparecer la cantidad que usted haya seleccionado, que pueden ser 50, 100, 150, 200 o hasta 300 resoluciones de las cuales usted puede escoger libremente. Bien, eso con respecto al, llamémosle, primer 15% del laboratorio. Y con respecto al otro 15% del laboratorio, pues el descriptor de la asignatura nos requiere un examen verbal. Miren, esto obviamente no va a ser fácil porque ustedes son muchos, son casi 25, quizás más, según los que se inscriban después. Y entonces vamos a tener que esforzarnos todos para encontrar una dinámica, una logística que nos permita hacer esto. Pero para ese examen oral o verbal, que como les repito, el descriptor nos lo está requiriendo, hay esa, digamos, esa actividad de aprendizaje. Eso está en la semana, quiero ver, está en la siguiente semana, porque obviamente eso pertenece a la otra semana. Eso lo vamos a hacer en la semana 2. Entonces, en la semana 2 es que aparece esa actividad que es precisamente el laboratorio uno del bloque uno. Aquí está, laboratorio uno del bloque uno y es un examen verbal sobre los procesos declarativos. Entonces, para este examen es que se ha preparado, eh, digamos, estos contenidos para que usted tenga la facilidad de poder estudiar y salir avante en esta prueba, porque prácticamente las preguntas que se le van a formular son estas mismas que están aquí. Entonces, por vía de ejemplo, aquí hay un, llamémosle un ejercicio, una actividad de aprendizaje
que dice aprende las respuestas. Le viene usted, hace clic acá y vamos a ver si hacemos una vista previa. Y aquí está, mire. Lo único que tiene que hacer es leer la pregunta y ahí está la respuesta correcta. Es decir, está la pregunta con su respuesta. Entonces, lo único que tiene que hacer es elegirla, darle siguiente, Disculpe. de ahí le va a seguir la otra, la lee, porque lo que está haciendo ahorita es está estudiando las preguntas y las respuestas correctas. La lee la pregunta, Licenciado. sí, dígame, le Ay, escucho. disculpe que lo interrumpo, pero No tenga no pena, sabía cómo levantar la mano en... no tenga pena, Ok. no tenga pena. Entonces, este es el cuestionario que este es el cuestionario que yo le mencionaba, que podíamos estudiar con él las veces que quisiéramos, porque si no me equivoco, no tiene intentos limitados. Es correcto. Así es, Ah, ok. así es. Ok. Pero fíjese bien lo que le estoy diciendo ahorita. En este cuestionario aparece la pregunta y la respuesta correcta, ¿verdad? Ok, vamos a salir de la vista previa aquí. Y también tiene usted, vamos a ver, aquí está. También tiene usted otro, que es el que está aquí en medio. Que, espérenme que este volado me está dando. What's wrong with you? No quiero texto. Aquí está. Aquí. En el botón de en medio, usted va a encontrar otro ejercicio un poquito diferente porque en este otro, lo que es la respuesta correcta que usted ya aprendió en el ejercicio anterior, aquí ya le va a aparecer junto con otras alternativas que no son correctas. Entonces, en aquel ejercicio, en el primero, usted estaría aprendiendo las respuestas correctas. Y en este otro, llamémosle el segundo, usted está poniendo a prueba su conocimiento del ejercicio anterior, porque aquí no solamente está la respuesta correcta, sino que hay otras tres alternativas que no son correctas. Entonces, repito, la idea, este ejercicio obviamente es sumamente sencillo y tiene como finalidad ayudarle a usted a prepararse para el examen verbal de que habla el descriptor de la asignatura y que vamos a estar haciendo en la segunda sesión de la semana 2. Es decir, vamos a ver, con ustedes tenemos el jueves, ¿verdad? Entonces sería de este jueves al otro. Allí vamos a tener ese examen, vamos a hacer grupos de 5 personas, cada grupo, y allí vamos a hacer las preguntas a cada uno de ellos, si es posible alternadamente, una pregunta a uno, otra pregunta al otro, y otra al tercero, al cuarto, al quinto, luego al primero, al tercero, al quinto, al cuarto, y ahí hasta que cada uno complete 5 preguntas, tomadas aleatoriamente. Entonces, esa sería la explicación con respecto a esta actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta, interrogante, cuestionario, duda que ustedes tengan en cuanto a estas actividades? Ok, bueno, miren, vamos ahora en lo que falta de la clase a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, vamos a hacer una lectura
y vamos a dar algunos pequeños comentarios de los artículos que nos interesa conocer durante esta primera semana. Así que si ustedes tienen el código procesal civil y mercantil, pues pueden tomarlo en sus manos o si no, pues pueden ir leyendo aquí en pantalla. De hecho, vamos a pedir que algunos de ustedes participen en la lectura de estas disposiciones. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más grandecito y vamos a ver si lo podemos lograr. Quiero ver qué pasaría si hago esto aquí. Ahí está mejor. Perfecto. Vaya, vamos a ver. Vamos a pedirle a Carlos José que nos ayude a leer, ya sea en pantalla o en su propio código, el artículo 239. Carlos José, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Me logra escuchar? Sí, le escuchó perfectamente. Perfecto. Ok. Capítulo primero, clases de procesos declarativos. Clases de procesos declarativos. Artículo 239. Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial será dedicada en el proceso No, declarativo perdón, que perdón, perdón, corresponde. perdón que le interrumpa. Sí, Repítame esa palabrita. ¿Será? será decidida en Hoy. el proceso declarativo, Sí. Continúe. que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de materia. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos. Número uno, el proceso común. Número dos, el proceso abreviado. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a hacer un par de comentarios. Bien, hay un término procesal que usted necesita dominar, conocer, aplicar, y es este, bien, pretensión, pretensión. Todos ustedes deben estar capacitados como para comprender qué es una pretensión. Básicamente, la pretensión es el objeto de un proceso civil y mercantil en el caso nuestro, ¿verdad? Probablemente en otras materias como constitucional, administrativo, penal, familia, la pretensión obviamente tenga otra naturaleza, tenga otras características, pero en el caso nuestro, en el ámbito de los procesos civiles y mercantiles, el objeto, la finalidad, la razón de ser es dirimir o decidir una pretensión. Es decir, estamos en presencia de una persona que quiere algo, que tiene, digamos, algo de lo cual él considera tener derecho a que otra persona se lo conceda. Tiene, podemos decir como una especie de crédito, como una especie de reclamo válido, como una especie de deseo, si se quiere, que obviamente otra persona debe satisfacer. El detalle es que no siempre esa otra persona está como de acuerdo en el pretensor. Es decir, no hay, como quien dice, un derecho que esté plenamente acreditado o plenamente establecido de antemano, sino que es necesario llevar esa pretensión ante un tribunal, ante un juez, ante un magistrado, según el caso, exponer, digamos, esa pretensión, los hechos en que se fundamenta, el derecho que también le sirve como base legal, las pruebas o evidencias que acrediten ese derecho, y luego
pues pedirle al tribunal que resuelva, que decida, como decía aquella doctora, quién tiene la razón, ¿no? Es decir, que se le dé, que se le estime la pretensión, que se declare al lugar o, en su defecto, que se diga, pues no, tú no tienes la razón, tu pretensión se desestima, se te declara no al lugar o sin lugar lo que tú pretendes. Porque, bueno, ahí las razones podrían ser múltiples. Porque no has probado tu derecho, porque sí lo probaste, pero dejaste pasar el tiempo que según la ley tenías para ejercerlo, porque no has realizado alguna actividad que resulta ser ah, necesaria como antecedente previo para poder reclamar, eh, porque estás demandando a la persona que no corresponde, porque de 4 personas que debiste demandar solo has demandado a una. Es decir, hay tantas, llamémosle, causales o motivos para declarar sin lugar una pretensión. Pero el punto aquí, y lo que nos interesa, es que estamos en presencia de una persona que pretende tener un derecho, pero que ese derecho no está fehacientemente acreditado. No hay, digámoslo así, una prueba preconstituida que nos indique que sin lugar a dudas la persona esta tiene ese derecho, sino que, repito, hay como duda, hay como incertidumbre, existe esa falta de certeza. Existe, pues, una controversia, un litigio, una confrontación. Es decir, tú dices que te debo, pues yo digo que no, no te debo. Entonces, vamos, como no podemos autotutelar nuestras pretensiones, vamos con el órgano judicial para que sea el órgano judicial el que, escuchadas nuestras posiciones, nuestras versiones de los hechos y analizadas nuestras pruebas, determine si tú como acreedor o supuesto acreedor en realidad lo eres, tienes la razón o no, no la tienes. No, no la tienes, estás pidiendo algo indebido, algo que no debes. Bueno, la pretensión, insisto, es un tema con el cual usted tiene que familiarizarse. Aquí hay algo muy interesante, miren. Dice que esa pretensión, para ser decidida en un proceso declarativo, no debe tener señalada por la ley una tramitación especial. Fíjense bien lo que dice este artículo en esta parte que tengo aquí marcada. No debe tener señalada por la ley una tramitación especial. En otras palabras, usted como abogado llega a una persona. Mire, fíjese que y ya le cuenta el rollo, ¿va? Le cuenta de que él tiene un interés, que él tiene un crédito, según él, algo que quiere que otra persona haga en su beneficio, es decir, que tiene una pretensión. Lo primero que usted tiene que hacer como abogado es determinar si esa pretensión tiene señalada una tramitación especial. Porque si la tiene, el proceso declarativo no procede. ¿Me explico? Es decir, el proceso declarativo será como una segunda instancia, será como una segunda consideración que vamos a hacer. La primera consideración es determinar si esa pretensión tiene un trámite especial, porque si lo tiene, ese será el trámite que vamos a seguir. Manejemos un pequeño ejemplo. Existe lo que se conoce como diligencias de jurisdicción voluntaria. Espero que a estas alturas de su formación ustedes ya hayan escuchado al respecto. Diligencias, insisto, de jurisdicción voluntaria, en las cuales no hay conflicto,
no hay oposición, no hay litigio, no hay controversia, no hay contención. Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque si la pretensión, si lo que la persona desea no es de jurisdicción contenciosa, sino que es de jurisdicción voluntaria, en principio ya hay una tramitación especial para esas diligencias. Pensemos en un ejemplo muy práctico, muy cotidiano, muy frecuente: las diligencias de aceptación de herencia. Las diligencias de aceptación de herencia no implica contención de parte, no hay conflicto y por ende hay un trámite especial para, digamos, para que se declare heredero a una persona que desea, hasta cierto punto, reclamar o pasar a hacerse dueño de los bienes que dejó su causante, la persona que falleció y que él tiene un grado de parentesco o aparece en el testamento de esa persona y por ende quiere aceptar la herencia. Allí, repito, no hay contención y el asunto se resuelve mediante una tramitación especial, que por cierto, la podemos encontrar, vamos a ver, siempre en el código, aquí en los primeros artículos, en el artículo 17. En el artículo 17 del Código Procesal Civil y Mercantil, que por cierto vamos a pedirle esta vez a Cristian Mauricio. Cristian, por favor, abra su micrófono y léanos el artículo 17. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, Cristian. Bueno, lo voy a leer desde su pantalla. Está bien. Ámbito material de aplicación del Código. Artículo 17. Los procesos y procedimientos civiles y mercantiles se tramitarán conforme a lo dispuesto en este Código, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales. Las diligencias judiciales no contenciosas se tramitarán de acuerdo a lo previsto en la respectiva ley de la materia. De no existir procedimiento, se aplicarán las disposiciones del proceso abreviado, en lo que fueren aplicables. Muy bien. Fíjense que este artículo, en este inciso final, prácticamente nos impone a nosotros como abogados una carga, llamémosle adicional, o una carga propia de nuestra labor, de nuestras competencias como abogados, como profesionales del derecho. Y es que necesitamos conocer la respectiva ley de la materia. Miren, en el mismo sitio del Centro de Documentación Judicial que ya les mencioné y que ustedes pueden ver el vínculo ahí, ahí también pueden encontrar legislación, aparte de jurisprudencia. Y en esa parte de legislación se van a dar cuenta de que entre nosotros tenemos una inflación legislativa. Tenemos una cantidad de leyes que podría hasta cierto punto pensarse que es imposible de conocer por la cantidad tan numerosa que hay de leyes. Pero bueno, ni modo, nos toca. Entonces, obviamente necesitamos conocer la respectiva ley de la materia para, hasta cierto punto, poderle dar respuesta o solución a estas pretensiones no contenciosas. Me acaba de avisar el Zoom que dentro de 10 minutos igualmente se va a detener. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a esperar que se termine de convertir la grabación, porque la grabación la convierte, porque si no, no la van a poder ver después. Entonces, y luego volvemos a iniciar. Así que no se vayan a ir porque vamos a hacer un tercer intento y lo más probable es que la próxima semana nos reunamos por otra plataforma.
por tal vez Microsoft Teams, probablemente. O voy a ver qué arreglos hago para contar con la suscripción que me dé más tiempo de Zoom. Así que ya les advierto, en 9 minutos esto se va a estar cerrando de nuevo. Ok, de no existir procedimiento, imagínense otra cuestión que, caramba, eh, tenemos que tener mucho estudio, ¿no? Como abogados para poder decir, con respecto a esto no hay procedimiento, o sea, no hay ley de la materia, no está regulado. Ese es un asunto tan, digamos, tan singular, tan raro, tan poco común, que no hay una ley que regule. Entonces, según esto, cuando no hay un procedimiento, se van a aplicar las disposiciones del proceso abreviado en lo que fueren aplicables. Ojo, no nos vayamos a confundir pensando que en ese caso lo que vamos a iniciar es un proceso abreviado. No, 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 no. Por favor, no nos vayamos a confundir pensando que en esos casos lo que vamos a iniciar es un proceso abreviado porque no es así. Siempre serán diligencias no contenciosas, siempre serán diligencias de jurisdicción voluntaria, siempre van a iniciar con una solicitud, no con una demanda, porque en estas diligencias no contenciosas no hay demandado ni demandante tampoco. Lo que hay es un solicitante. Y por eso lo que se presenta en estos casos no es una demanda, es una solicitud. No es un proceso, son diligencias. Y por ende, no es un proceso abreviado. Si yo le pregunto a usted alguna vez, mire, y en el caso de que alguien quiera establecer mediante diligencias no contenciosas tal cosa, pero no hay ninguna ley que lo regule, ¿qué tipo de tramitación hay que seguir? Si usted me dice un proceso abreviado, yo le digo no, está equivocado, porque son diligencias no contenciosas que se van a tramitar aplicando en lo que fueren aplicables las disposiciones del proceso abreviado, pero sin convertirlas en un proceso abreviado. No es que sea un proceso abreviado. Bien, vamos a volver otra vez al artículo para poder continuar con este análisis. Vaya, miren, aquí en este artículo 239 hay lo que podemos llamar criterios o indicadores para poder determinar, ya cuando ya hemos concluido que se trata de un proceso contencioso, entonces aquí dice, vamos a aplicar el proceso declarativo que corresponda. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? El proceso declarativo que corresponda. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el proceso declarativo que corresponde? Ok, nos da dos criterios, dos indicadores, llamémosle principales. Uno de ellos es por razón de la materia. Ese es, repito, un primer criterio que nos va a servir para determinar la clase de proceso declarativo que vamos a seguir, si común o abreviado. La materia. Y el otro criterio es por razón de la cuantía. Por razón de la cuantía. Ok, ¿cómo es eso de por razón de la materia? Ok, pasamos al artículo 240. En este artículo 240 dice que cualquiera que sea la cuantía, se van a decidir, o sea, se van a tramitar o se va a iniciar un proceso declarativo común, cualquiera que sea la cuantía,
cuando se trate de demandas en materia de competencia desleal, demandas de propiedad industrial, demandas de propiedad intelectual y demandas de publicidad. Aquí tenemos desarrollado, en muy pocas palabras, el criterio de la materia para el proceso declarativo común. Dicho en otras palabras, si un comerciante desea demandar a otro porque entiende que ese otro, el que él quiere demandar, ha cometido actos de competencia desleal, no importa la cuantía del perjuicio que le pudo haber ocasionado con esos actos de competencia desleal. Pueden ser $1,000, pueden ser $500 o pueden ser 100,000, no importa. Si es competencia desleal, se va a tramitar en un proceso declarativo común. Lo mismo si se trata de un asunto relacionado con la propiedad industrial, la propiedad intelectual o un asunto de publicidad. Esto, de entrada, podemos entender que tiene aplicación en el ámbito del derecho mercantil, más que en el ámbito del derecho civil. O sea, son materias que pertenecen al ámbito del derecho mercantil y no al del derecho civil. Ahora, en el caso del proceso abreviado, nos pasamos al artículo 241. Y este artículo dice, en el segundo inciso, que se van a decidir por el trámite del proceso abreviado, otra vez, cualquiera que sea su cuantía, y aquí nos menciona 4 ordinales. Estos 4 ordinales en el artículo 241 son los que nos ilustran en cuanto al criterio por razón de la materia para el declarativo abreviado. En otras palabras, sin importar la cuantía, entendamos por cuantía una suma de dinero, sin importar la cantidad de dinero que queramos reclamar mediante una pretensión, si el asunto es liquidación de daños y perjuicios, no importa la cuantía, entonces se va a tramitar en un proceso declarativo abreviado. Lo mismo cuando se trate de la oposición a la reposición judicial de algún título valor. Ese título valor puede ser de $1,000,000. Fíjense bien, $1,000,000. El título valor que se ha perdido, que se ha extraviado, que se ha destruido y que hay que reponerlo. Te viene alguien y dice, pues no, yo me opongo a que ese título se reponga. Esa oposición a la reposición judicial de un título valor, sin importar la cuantía, se va a tramitar en un proceso declarativo abreviado también. Igual, una demanda que tenga que ver con la disolución o la liquidación judicial de una sociedad. Y también una demanda que pretenda la declaración de nulidad de una sociedad. Aquí tenemos, repito, 4 pretensiones que, sin importar la cuantía, se van a tramitar por el proceso declarativo abreviado. Ahora bien, eso con respecto al criterio de la materia, por razón de la materia. Bien, vamos a continuar siempre compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Ok. Les estaba explicando que por razón de la cuantía
cuantía, el asunto es así. Vamos a ver. Básicamente, en el artículo 240, después de indicarnos el criterio por razón de la materia, ese artículo nos indica el criterio por razón de la cuantía. Dice el inciso último que se van a decidir también en el proceso común las demandas cuya cuantía supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Eso es como un primer parámetro. Si tenemos una demanda cuya cuantía supera los 25.000 colones, y pongan mucha atención, y no es de competencia desleal, de propiedad industrial, de propiedad intelectual, ni de publicidad. Tampoco es de liquidación de daños y perjuicios, de oposición a la reposición judicial de títulos valores, de liquidación judicial de una sociedad o demanda de nulidad de sociedades. O sea, la cuantía no la tomamos en cuenta en presencia de alguna de estas 8 pretensiones, porque de las 8 estas, las primeras 4, el trámite va a ser común, sin importar la cuantía. Y de las otras 4, las últimas que acabo de leer, el trámite va a ser proceso abreviado, sin importar la cuantía. Entonces, una vez que hemos descartado que se trata de alguna de estas 8 pretensiones, ahí sí tomamos en cuenta la cuantía. Y la cuantía básicamente es 25.000 colones o su equivalente en dólares. Vaya, obviamente, y como el colón en realidad ya ni circula aquí en El Salvador, o sea, yo creo que ustedes ni conocen los colones, especialmente si nacieron ya cuando ya no habían colones. A un museo pueden ir a buscar para conocer los colones. Pero bueno, el punto aquí es que tenemos que convertir 25.000 colones en dólares. Y eso lo hacemos muy fácilmente dividiendo 25.000 entre 8.75. Repito, para poder determinar cuánto es en dólares 25.000 colones, lo que hacemos es 25.000 entre 8.75. Y aquí tenemos la respuesta. Ay, no, no me salió. La respuesta es 2.857.14. Solo vamos a utilizar 2 decimales. Si el último fuera 5 o mayor que 5, el tercero habría que aproximarlo. Si el tercer número fuera 5 o mayor que 5, como si ese 2 que está después del 14 fuera un 3, perdón, fuera un 5 o un 6 o un 7, entonces sería .15. Pero no, como es un 2, es 2.857 dólares con 14 centavos. Pónganle mucha atención a ese dato, ¿verdad? Decir 25.000 colones equivale a 2.857 dólares con 14 centavos. Ojalá no se les vaya a olvidar. Pero hay que tomar atención a esto otro. Aquellas pretensiones cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Eso no deja de ser un poco confuso, no deja de ser esa terminología que está empleando el código un poco
rara, aquellas pretensiones cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Bueno, algunos autores han utilizado como ejemplo de una pretensión cuyo interés económico resulta imposible de calcular, una demanda de nulidad de un acto jurídico. Por ejemplo, la nulidad de una compraventa de un inmueble porque la persona que se dice vender no compareció materialmente. A lo mejor fue tal vez falsificada la firma o hubo una simulación de identidad, llegó una persona distinta, o a lo mejor se utilizó un poder que es falso, ya que nunca había sido otorgado, o el poder era para otra cosa, y a pesar de eso, pues con ese poder se vendió una propiedad, y luego viene el afectado que nunca quiso vender o que nunca vendió, y va a reclamar la nulidad de esa compraventa, ¿verdad? Es decir, yo no he vendido. Entonces viene y pide la nulidad. Entonces, algunos autores consideran de que ese es un ejemplo de una pretensión cuyo interés económico resulta imposible, porque de lo que se trata es de la petición de nulidad. Y la nulidad es, digamos, una consecuencia hasta cierto punto abstracta de una anomalía, de un vicio que hubo, ya sea en el consentimiento o en algún elemento sine qua non para la validez del acto, y la nulidad, otra vez, no tiene un valor económico, la nulidad como tal. Eso se maneja como un ejemplo. Otro ejemplo que se ha vislumbrado es como, por ejemplo, solicitar un deslinde en un inmueble, ¿verdad? Es decir, un deslinde necesario que es contencioso, porque también existe el deslinde no contencioso o voluntario, que hasta se puede hacer con un notario, pero hay un deslinde que también es contencioso. Entonces, si de repente alguien viene y pretende un deslinde, entonces, ¿qué cuantía? ¿Cuál es la cuantía? Miren, les explico. El deslinde es cuando dos propiedades que colindan, de alguna manera hay duda o hay incertidumbre en cuanto a desde dónde y hasta dónde llega cada propiedad. Porque a lo mejor los linderos naturales o artificiales que delimitan las propiedades se han movido de alguna manera. Imagínense una inundación, por ejemplo, que, vaya, imagínense en Texas cómo se inundó y de repente ya los cercos o las señales que habían han desaparecido, y entonces hay necesidad de establecer desde dónde y hasta dónde llega cada propiedad. Eso se llama deslinde. Entonces, ¿cómo podríamos ponerle un precio o un valor económico a eso? Entonces, estos ejemplos pueden servirnos porque si de repente nos encontramos ante una pretensión cuyo interés económico no se puede calcular, ni siquiera de modo relativo, entonces ahí nos vamos a ir también a un proceso declarativo común, según lo que dice el artículo 240 en esta parte última, cuando dice, y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular. En cambio, el proceso abreviado, repito, y que no se les olvide, cuando ya hemos descartado que no es jurisdicción voluntaria, cuando ya hemos descartado que no es competencia desleal, que no es propiedad industrial, que no es propiedad intelectual, que no es publicidad, cuando ya hemos descartado también los criterios por razón de la materia para el abreviado y nos quedamos solamente con el de la cuantía, entonces, según este artículo 241, se van a decidir por los trámites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Fíjense bien, no supere.
los 25.000 colones? Aquí surge una pregunta muy sencilla, pero que a veces la lógica nos falla un poquito. Una pregunta bien sencilla. ¿Y si fuera cabalito los 25.000 colones? ¿Y si fuera cabalito 25.000 colones? Es decir, la pretensión por razón de la cuantía es 25.000 colones. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis lógico, ¿no? O sea, aquí dice que no supere los 25.000 colones. Y en el otro dice las demandas cuya cuantía supere los 25.000 colones. A ver, ¿quién se anima a ensayar una respuesta? ¿Qué tipo de proceso sería por razón de la cuantía si es 25.000 colones exactos, cabalitos? Yo creería que Abreviado. sería un proceso abreviado, Muy bien, muy bien. porque en el proceso abreviado dice que no supere, entonces el límite sería los 25.000 colones. Ajá. Y el otro, el común, dice que tiene que superar, entonces tiene que ser superior, mayor a los 25.000 colones. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo comparto ese mismo criterio y me parece acertado que si es 25.000, abreviado. Si fuera 25.000 colones con un centavo, ya sería común. Siempre, insisto, si el criterio a aplicar es el criterio por razón de la cuantía. Ahora, ¿cómo vamos a fijar esa cuantía? ¿Cómo vamos a determinar el valor de la pretensión? En ese sentido, el artículo 242 nos da algunas reglas para poder fijar el interés económico, o sea, la cuantía de la demanda, el que se va a calcular, según este artículo, de acuerdo con los criterios siguientes. Y aquí nos da seis, seis criterios para poder determinar el valor económico de la demanda, es decir, la cuantía de la misma. Miren, vamos a pedirles que terminen de leer los artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil que hacen referencia a esta temática que nos corresponde. Tendrían que llegar hasta el artículo 245, ¿verdad? Entonces, les invito para que puedan leer con tiempo estas disposiciones. Y lo otro que les quiero pedir es que, bueno, que terminen la actividad de agruparse, ¿verdad? De integrar los equipos de 3 personas y que hagan llegar ese listadito con los nombres a WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y también que hagan las actividades de aprendizaje y de prueba del aprendizaje que les mencioné también, o sea, los cuestionarios, ¿verdad? Para que así de este jueves al otro ustedes puedan estar preparados para ese examen oral. Y lo otro es que hay que conseguir el libro que se llama Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. Este libro usted lo puede descargar en internet. Basta con que ponga Código Procesal Civil y Mercantil Comentado ahí en Google. Y aquí en el sitio del CNJ, en la página web del Consejo Nacional de la Judicatura, aquí lo puede usted encontrar. Les recomiendo, aquí está también la edición 2016, porque creo que es la última. Hay versiones anteriores a la de 2016 que prácticamente no son la que deberíamos estudiar, sino más bien la edición del 2016. Y es importante que esta obra podamos también leerla
a medida que vamos leyendo el código, podemos ir leyendo también el libro este del Código Procesal Civil y Mercantil comentado para poder ir aprendiendo más acerca de lo que leamos en el código. Pero, ojo, traten de conseguir también la versión última del Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido de que de repente podríamos tener, sin saber, una edición que ya ha sufrido reformas, ¿verdad? Y no deja de ser un sinsabor cuando leemos un artículo que ya está reformado, pero nosotros no lo tenemos reformado. Y entonces pensamos que es así, cuando en realidad ya es de otra manera. Y se los digo porque en el código comentado, en el libro que les estoy diciendo que descarguen, hay algunas explicaciones de artículos que, que han sido reformados ya. Entonces las explicaciones ya no pegan, ya no están actualizadas, pues. Entonces, si uno no se actualiza con la última versión del código especialmente, podría cometer tal vez errores técnicos de asumir que las cosas son como han cambiado, como ya han dejado de ser. Bien, vamos a finalizar la sesión tomando la correspondiente asistencia. Pero para tomar asistencia voy a dejar de grabar, porque eso no me gusta que salga en la grabación.